No estaba preparado para sentir esto. No esta noche, no por ella, no en medio de una fiesta llena de socios, jueces, empresarios y tiburones que conocía desde que era prácticamente un adolescente. No estaba preparado para sentir celos, mucho menos por Laura. ¿Qué carajo me está pasando? La vi antes de que ella me viera a mí. Entró por el salón como si no se diera cuenta de la luz que cargaba encima, de ese brillo suave que hacía voltear a más de uno. Quizás era el vestido, verde oscuro, elegante, sencillo, que abrazaba su cuerpo con discreción, pero con la precisión exacta para dejarme sin aliento. O tal vez era ella misma, esa mezcla irritante de inocencia y seguridad que no lograba descifrar desde que entró a trabajar en mi estudio hace apenas 2 meses. Me quedé quieto, con la copa a medio camino entre mi mano y mi boca. Ridículo, congelado. Yo, Diego Santurián, acostumbrado a controlar todo y a todos, sorprendido por una empleada junior que ni siquiera debería estar ocupando mi pensamiento. Pero ahí estaba, ocupándolo por completo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver cómo uno de nuestros clientes más influyentes, Héctor Luján, dueño de un conglomerado internacional y experto en detectar oportunidades valiosas, giró la cabeza hacia ella con una sonrisa demasiado interesada. Esa sonrisa que yo había visto negociar millones, cerrar acuerdos imposibles y seducir voluntades a su antojo. Y ahora la estaba usando con Laura. Mi mandíbula se tensó sin que pudiera evitarlo. ¿De verdad este imbécil está pensando en acercarse? Claro que iba a acercarse. Luján no dejaba pasar nada que pudiera deslumbrarlo. Y Laura, bueno, Laura entró esa noche al salón como si el mundo hubiera estado esperando por ella. Respiré hondo, o traté de hacerlo. No funcionó. Ella avanzaba lentamente por el lugar, saludando con educación, con ese gesto tímido y dulce que la caracterizaba. No parecía darse cuenta de que muchas miradas la seguían, o tal vez sí, pero sabía disimularlo. Hay una elegancia natural que no se puede fingir, y Laura la tenía. Aunque viniera de una familia humilde, aunque su madre hubiera sido empleada de confianza en casa de mis padres, aunque yo mismo la hubiera reducido a una asistente sin mayor relevancia, ella brillaba de una forma que no tenía explicación. Y Luján ya estaba moviéndose hacia ella. La sangre me golpeó las sienes. ¡Qué estupidez! No debería importarme. Es más, no me importa. Pero mi cuerpo opinaba distinto. Si te gustan las historias intensas, suscríbete al canal y deja tu like. Nos ayuda a seguir creando relatos como este. Eso pensé decirle a la audiencia si esta fuera una película, pero en lugar de cámara, tenía una copa de vino que sabía cada vez más amarga. Laura por fin me vio. Se detuvo un instante. Sus ojos se abrieron apenas, sorprendidos. Luego bajó la mirada con ese respeto suave que siempre mantenía conmigo, casi demasiado prudente. Aunque yo sabía que no le agradaba del todo la forma en que la trataba. No la culpo. Yo mismo sabía que era excesivamente frío, distante y exigente con ella. Era lo que había aprendido de mi padre. Era lo que siempre había funcionado. Pero esta noche dejó de funcionar, porque cuando ella me miró, no vi a la asistente que dudaba si estaba a la altura del estudio. Vi a la mujer que no había querido ver, a la mujer que mi cerebro intentaba ignorar mientras otra parte de mí despertaba. Y entonces ocurrió. Luján llegó a su lado. Su sonrisa era impecable. Sus intenciones, obvias. Su interés, demasiado claro. Ella lo saludó con respeto, como si no entendiera del todo por qué un hombre de su calibre le dedicaba tanta atención. Se veía un poco nerviosa, pero también profesional, como siempre. Esa mezcla me irritaba, me inquietaba y, para mi desgracia, me atraía de una manera que estaba empezando a desesperarme. Luján inclinó la cabeza para hablarle más cerca. Demasiado cerca. ¿Desde cuándo la gente habla tan pegada? ¿Qué necesidad? Me descubrí apretando el borde de la copa con demasiada fuerza. Quise apartar la mirada, pero no pude. Algo dentro de mí se resistía con una fuerza absurda. Y entonces escuché mi propio pensamiento, claro como un disparo. No quiero que la toque. No quiero que la mire así. Pero qué carajo. Necesité unos segundos para ordenar mi respiración. Era absurdo. Yo no funcionaba así. Yo no sentía esto. Yo no perdía el control. Pero ahora mismo, algo dentro de mí se estaba resquebrajando, como si una grieta antigua se hubiera abierto sin permiso. Ella sonrió.
una sonrisa pequeña, cordial y hermosa. Y Luján respondió con otra sonrisa más amplia, casi triunfal. Sentí un calor incómodo subirme por el cuello. No, calor no, furia, o algo peligrosamente parecido. Laura, quizás por intuición, quizás por cortesía, buscó mi mirada de nuevo, y esta vez no fui lo suficientemente rápido para fingir indiferencia. Nuestros ojos se encontraron por más tiempo del prudente, lo suficiente para que yo viera algo parecido a una pregunta silenciosa en los suyos. Algo así como, ¿está todo bien, licenciado? No, no estaba bien, pero no podía admitirlo. Solté finalmente el aire que llevaba conteniendo y dejé la copa sobre una mesa cercana. Necesitaba recomponerme. Necesitaba que esa sensación desapareciera. Necesitaba volver a ser yo, pero no pude moverme, porque ella rió. Una risa suave, espontánea, dirigida a algo que Luján le había dicho. Y eso fue peor, mucho peor. Mi pecho se contrajo como si alguien hubiera apretado desde dentro. ¿Por qué está sonriendo así? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué siento que la estoy perdiendo si nunca fue mía? ¿Qué carajo me está pasando? Lo pensé otra vez, más fuerte. Y entonces, como si el universo se divirtiera con mi miseria emocional, Luján apoyó una mano en la parte baja de la espalda de Laura para guiarla entre la gente. Ese gesto, ese maldito gesto. Sentí el golpe en todo el cuerpo. No, no, no. Pero no tenía ningún derecho a intervenir. Mi respiración se volvió pesada, mi pulso, irregular, mi raciocinio, hecho pedazos, y en ese instante lo supe con una claridad cruel. Algo dentro de mí acababa de cambiar para siempre. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Luján puso la mano en su espalda, pero sentí cada segundo como una provocación directa. Me quedé donde estaba, sin mover un músculo, tratando de sostener mi fachada de profesional imperturbable. Ese era yo. Ese siempre había sido yo, pero esta noche mi propio cuerpo me estaba traicionando. Relájate, murmuré para mis adentros. Es solo tu empleada, tu asistente, nada más. Pero incluso esa palabra, asistente, sonó ridícula en mi cabeza cuando la vi alejarse unos pasos junto a Luján. Laura no parecía cómoda, aunque tampoco parecía rechazarlo. Mantenía esa corrección impecable que había mostrado desde el primer día en el estudio, ese respeto casi doloroso que me dedicaba incluso cuando yo era más frío de lo necesario. Y pensé, por primera vez, que quizá me había equivocado con ella desde el principio. Ese pensamiento me irritó todavía más. Laura se detuvo en un pequeño círculo de invitados y Luján hizo una señal al camarero, como si quisiera impresionarla, ofreciéndole algo especial. Ella negó con educación, pero él insistió. Los vi hablar unos segundos, y entonces algo inesperado ocurrió. Ella sonrió, pero esta vez no era la sonrisa incómoda que me había dirigido a mí más de una vez. Era real, relajada, como si finalmente se sintiera a gusto con alguien. Y eso dolió. No una punzada leve, fue un golpe directo, una fisura que se abrió sin contemplación. No tenía sentido, no tenía lógica, no tenía permiso. Tragué aire y di un paso hacia atrás, alejándome de la multitud antes de hacer una estupidez. Mis emociones se estaban comportando como un caballo desbocado y yo, que siempre tuve mano firme para controlarlo todo, no podía reunir ni siquiera la cordura suficiente para ordenar mis pensamientos. Me dirigí hacia el ventanal que daba a la terraza iluminada. Madrid parecía extenderse tranquila bajo mis pies, ajena al caos que tenía dentro, mis dedos tamborileando contra mi copa vacía, mientras trataba de poner en fila ideas que no estaban acostumbradas a existir. ¿Desde cuándo me fijaba en cómo se movía Laura? ¿Desde cuándo me importaba si un cliente la halagaba? ¿Desde cuándo sentía calor en el pecho por algo tan insignificante como una sonrisa? Y entonces entendí que ese «desde cuándo» llevaba semanas gestándose. No había comenzado hoy. No realmente. Mi memoria decidió traicionarme también, trayendo el primer día de ella en el estudio. Laura había llegado con una carpeta impecablemente organizada, el pelo recogido, los ojos grandes y atentos, y ese aire de humildad que parecía pedir permiso hasta para respirar. Y yo la había tratado como si su presencia fuera apenas un trámite incómodo, una condición impuesta por mi padre.
Recordé exactamente lo que pensé cuando la vi por primera vez. No va a durar aquí, porque el estudio Santurian exigía perfección, exigía ritmo, pulso, firmeza, sangre fría, exigía lo que yo era y lo que ella, pensé entonces, jamás sería. Pero no tardó ni 2 semanas en demostrarme que me había equivocado. Llegaba antes que todos, se iba después que todos, tomaba notas con una precisión quirúrgica y absorbía información como si hubiera nacido para esto. La escuché explicarle a otro asistente una cláusula compleja sin una sola vacilación. La vi captar detalles de un caso que ni siquiera mis abogados senior habían notado. Y aún así, yo la seguía subestimando. No porque fuera incompetente, sino porque algo en ella me descolocaba, y yo odiaba sentirme descolocado. Odiaba la fragilidad que venía con eso. Odiaba la forma en que mi atención se desviaba hacia ella, incluso cuando no quería. Odiaba que cada vez que entrara a mi oficina con documentos ordenados y su voz suave pero segura, yo sintiera un pequeño tirón en el pecho que no tenía explicación racional. Y esta noche, ese tirón se había convertido en algo peor, mucho peor. Algo como una mano invisible cerrándose dentro de mí cuando la veía reír con otro hombre. Me aparté del ventanal, sintiendo el aire demasiado cálido, demasiado pesado. Otra vez la miré sin querer hacerlo. Luján había logrado que ella aceptara una bebida. No parecía coqueta, pero sí cómoda. Demasiado cómoda para mi gusto. ¿Qué demonios hacía este idiota sonriendo tanto? ¿Qué había dicho que la hizo reír así? ¿Y por qué Laura no sonreía así cuando hablaba conmigo? Una voz a mi izquierda me sacó del trance. «Licenciado Santurian», dijo uno de mis socios estrechándome la mano. Pensé que ya se había ido. No lo vi más en la sala. Estaba tomando un poco de aire. Respondí intentando que mi voz sonara tan firme como siempre. «¿Todo bien? Tiene...» hizo un gesto vago hacia mi expresión. «Un aire extraño esta noche». No pensaba explicarle a nadie que estaba experimentando el equivalente emocional a un terremoto silencioso por una mujer a la que yo mismo había relegado a tareas menores. «Estoy bien», corté. Demasiado rápido. Mi socio levantó una ceja y sonrió con una picardía que detesté en ese instante. «Ah, ya entiendo», murmuró bajando la voz. «Es por la nueva asistente, ¿no?» Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Tan evidente era? «No tienes idea de lo que estás diciendo», repliqué endureciendo la mirada. «Diego», dijo él, apoyando una mano en mi hombro. «Solo un ciego no notaría cómo la miras desde hace días». Me crispé. «No estoy mirando a nadie», mentí sin una grieta de duda. Mi socio soltó una risa breve, incrédula. «Claro, y yo soy el rey de España». Quise alejarme, pero él añadió algo que me heló la sangre. «No se demore, licenciado. Luján la está rondando fuerte, y ese tipo, cuando quiere algo, lo consigue». Mi pulso se volvió una sucesión de golpes sordos. «¿Y qué?», espeté, sin reconocer mi propia voz. Mi socio levantó ambas manos, como rindiéndose. «Nada, nada. Solo digo que si no se mueve, se la van a quitar. Se la van a quitar». Esa frase cayó dentro de mí como un martillazo. Y fue ahí, justo ahí, donde algo en mi interior cedió, donde dejé de fingir ante mí mismo, donde entendí que esto no era irritación pasajera, ni capricho, ni simple tensión de trabajo. Era miedo, miedo absurdo, irracional, devastador, de que otro hombre viera lo que yo recién empezaba a ver, de que alguien valorara lo que yo había dado por sentado, de que Laura dejara de mirarme con esos ojos silenciosamente profesionales y empezara a mirar a otro como si él fuera más digno de su atención. Eso me destruyó un poco. No podía admitirlo, pero lo hizo. Y cuando mi mirada volvió al salón y encontré a Luján inclinándose para hablarle al oído, sentí que mi autocontrol, ese que yo defendía como una segunda piel, estaba a punto de romperse por completo. Porque esa noche entendí algo que no tenía marcha atrás. Laura no era solo una asistente. No era solo un favor que le debía a mi padre. No era una empleada de origen humilde intentando ascender. Era algo más, algo que yo no sabía nombrar, algo que me estaba consumiendo lento, algo que no quería que nadie más tocara. Y ese descubrimiento, por más absurdo que fuera, me encendió una furia silenciosa que nunca había sentido. La música seguía sonando en el salón, pero yo ya no estaba allí, o mejor dicho, mi cuerpo sí.
mi cabeza no. Mientras observaba a Laura reír discretamente ante algún comentario de Luján, mi memoria regresó, sin pedir permiso, al primer día en que ella cruzó la puerta de mi estudio. Era temprano, más temprano de lo que suelo llegar yo mismo, y eso ya era decir mucho. Siempre fui el primero en entrar. Me gusta la oficina silenciosa, los pasillos vacíos, la sensación de que todo está en orden antes de que el mundo comience a moverse. Pero aquella mañana, cuando encendí la luz de mi despacho, encontré un vaso de agua y una carpeta perfectamente alineada sobre mi escritorio. Me molestó, no por el vaso, no por la carpeta, sino por el hecho de que alguien hubiera entrado antes que yo. Abrí la puerta con el ceño fruncido y la vi caminando por el pasillo con una pila de documentos abrazada contra el pecho. Tenía el cabello recogido de forma sencilla, una blusa de colores neutros y un pantalón que claramente había sido elegido con cuidado para un primer día. Su postura era recta, pero había algo tímido en sus pasos, algo que no combinaba con el ritmo feroz del mundo jurídico. Mi primera impresión fue automática, casi mecánica. Otra principiante que no va a durar ni 2 semanas. No era culpa de ella, era estadística. Los hijos del personal doméstico no suelen sobrevivir al ritmo del estudio Santurian. Mi padre siempre ayudó a quienes confiaba, eso sí, pero ayudar no reemplaza talento ni resistencia. Y yo necesitaba ambos. «Buenos días, licenciado Santurian», dijo ella con una voz suave, pero firme. No sé qué esperaba. Quizá inseguridad, torpeza, temblor en la voz, pero no hubo nada de eso. Me detuve, ligeramente desconcertado. «¿Ustedes?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Laura Hernández», respondió. «Hoy comienzo como asistente junior». Asentí sin emoción y le indiqué con un gesto que me siguiera. Ella lo hizo, como si el paso rápido no le intimidara. Cuando entramos a la oficina, le señalé una mesa vacía. «Aquí trabajará», dije. «Su función principal será apoyar en tareas básicas de organización, archivos, café, transcripción de notas. Habrá tiempo para cosas más complejas, si demuestra capacidad. No sé si fui demasiado duro. Mi tono suele serlo, mi forma de hablar también. Pero algo en su mirada cambió, como si yo hubiera encendido una pequeña chispa de orgullo en ella. No dijo nada, claro, solo afirmó: «Haré mi mejor esfuerzo». En ese momento pensé, por favor, que no empiece con discursos motivacionales, pero no dijo ni una palabra más. Simplemente se sentó y empezó a trabajar con una concentración que no esperaba. Y ahí comenzó lo que, en retrospectiva, fue la primera grieta en mi juicio. Porque ese mismo día, antes de que el reloj marcara el mediodía, ya había terminado todas las tareas que le asigné. Y no solo eso, también organizó un archivo digital que llevaba meses pidiéndoles a los asistentes que ordenaran. Lo hizo sin preguntar, sin molestar, sin buscar aprobación. Solo lo hizo, y lo hizo bien. «¿Quién le pidió que organizara este archivo?», pregunté, intentando que mi voz sonara neutral. Laura levantó la vista, sorprendida por mi repentina presencia a su lado. «Nadie». Vi que estaba desordenado y pensé que podría ayudar. No supe por qué me irritó su respuesta. Era lógica, eficiente, útil. Quizá me molestó sentir que una recién llegada estaba haciendo lo que mis asistentes de confianza no habían podido. Quizá me molestó descubrir que tenía iniciativa. Quizá me molestó darme cuenta de que la subestimé antes de tiempo. Pero esa molestia se mezcló con otra cosa, una especie de atención incómoda hacia la forma en que ella fruncía el ceño cuando se concentraba, o hacia la manera en que movía los dedos al cambiar de documento. Pequeños detalles que yo no tenía por qué notar, pero que noté igual, y eso me jodió un poco. La semana avanzó, y Laura no avanzaba, volaba. Cada instrucción la absorbía, cada error lo corregía antes de que alguien lo señalara. Cada documento lo manejaba como si llevara años en el estudio. Era disciplinada, meticulosa, rápida, y peor aún, tenía ese tipo de inteligencia tranquila que no presume, pero que se siente en cada gesto. Yo intentaba mantener distancia. Yo intentaba recordarme que ella no era más que la hija de la antigua empleada de mi familia. Pero la verdad incómoda era otra. La chica tenía talento, mucho más del que yo había anticipado. Talento y algo más. Recuerdo una mañana en particular, 2 semanas después de su llegada. Había olvidado desayunar, algo raro en mí,
y estaba revisando un contrato con la cabeza pesada. De pronto, ella tocó la puerta suavemente. «Licenciado, le traje un café. No estaba seguro de cómo lo prefiere, pero el señor Ramírez me dijo que usted toma uno sin azúcar a esta hora». Quise decirle que no necesitaba anticiparse a mis rutinas. Quise decirle que no se tomara libertades. Quise decirle que el café no iba a mejorar su posición. Pero cuando ella dejó la taza en mi escritorio, el aroma me golpeó de una forma casi absurda. Y al verla girar para salir, mi voz la detuvo sin que yo lo planeara. «Hernández». Ella se detuvo. Se volvió hacia mí. Sus ojos tenían ese brillo atento que siempre mostraba. «Buen trabajo con el expediente de López», le dije sin mirarla completamente. «Lo revisé anoche. Estaba bien organizado. Si hubiera dicho que acababa de ganar un premio, habría reaccionado igual». Una sonrisa pequeña, delicada, se formó en su rostro, y sentí algo extraño en el pecho. «Gracias, licenciado», respondió, con una calidez que no entendí, y se fue. Y yo me quedé ahí estúpidamente mirando la taza de café como si fuera un objeto misterioso que no sabía cómo sostener. Me dije que no era nada, que solo apreciaba la eficiencia, que valoraba su buena disposición. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la forma en que mi atención empezó a moverse hacia ella. Unos días después, mientras caminaba por el pasillo, escuché risas, risas suaves, contenidas, y no eran las de mis abogados senior. Me acerqué y encontré a Laura hablando con un joven pasante, Enrique, que no dejaba de mirarla con cara de idiota. Ella estaba explicando una cláusula del contrato que acabábamos de recibir y él asentía como si le estuvieran revelando los secretos del universo. No sé qué me molestó más, si el tono amable de Laura o la forma en que Enrique la observaba. No era su asunto, me dije. No era asunto mío quién la miraba o quién hablaba con ella, pero aún así interrumpí. «¿Ocurre algo, Enrique?», pregunté con un filo en la voz que ni yo esperaba. El pasante casi se atraganta con su saliva. «No, licenciado», dijo. «La asistente Hernández solo me estaba explicando». «Perfecto», corté. «Entonces explíquelo usted en mi oficina en 5 minutos». El chico palideció y salió corriendo. Laura se quedó en silencio, sin entender qué había pasado. Yo tampoco. No completamente. Pero esa fue la primera vez que pensé algo que no dije en voz alta. «No me gusta cómo te mira ese idiota». Me lo repetí varias veces en la mente mientras caminaba hacia mi oficina. «No te involucres. No te importa. Solo es una asistente. No tiene nada que ver contigo». Mentiras. Todas ellas. Porque esa misma tarde, durante una reunión, mis ojos se desviaron hacia ella más veces de las necesarias. La vi tomar notas con una concentración absoluta. Vi cómo inclinaba la cabeza cuando algo le parecía interesante. Vi cómo sus labios se apretaban un poco cuando estaba nerviosa. Y cada detalle se guardó en mí, como si mi memoria se hubiera vuelto selectiva. Y esa noche, cuando regresé a casa y quise despejarme, recordé algo absurdo. La forma en que ella había sostenido el lápiz. Yo, Diego Santurián, un hombre que había sobrevivido a un padre duro, a una profesión despiadada y a la pérdida más devastadora de mi vida, estaba recordando cómo una asistente sostenía un lápiz. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Y esta noche, al verla aquí, vestida de una forma que jamás había visto, rodeada de hombres que parecían notar lo que yo llevaba semanas negando, comprendí algo que no quería comprender. Laura ya estaba dentro de mi cabeza mucho antes de que Luján se acercara a ella. Y yo ya estaba perdido mucho antes de admitirlo. La fiesta no era solo una fiesta. Era la noche que todo el mundo en el mundo jurídico de Madrid tenía subrayada en la agenda. El cóctel anual de la Asociación de Estudios de Abogacía Corporate, donde se mezclaban egos, trajes caros, acuerdos millonarios y sonrisas demasiado blancas para ser sinceras. El salón del hotel de 5 estrellas estaba iluminado con lámparas de cristal que reflejaban ocre y dorado sobre las copas de vino. Camareros se movían como coreografía entre mesas altas, bandejas de canapés y grupos de abogados con corbatas discretamente ostentosas. Había música de fondo, un jazz suave que nadie escuchaba realmente, pero que ayudaba a vestir el ambiente de sofisticación calculada. Yo conocía bien ese tipo de noche.
Había crecido viéndolas desde la distancia, cuando mi padre aún llevaba mi mano pequeña al entrar. Después, más tarde, ya no desde la distancia. Yo mismo me había convertido en uno de esos hombres que caminaban entre la gente con paso seguro, recibiendo saludos inclinados, midiendo miradas, calculando palabras. Normalmente, me movía entre esa gente como pez en el agua. Esta vez, sin embargo, algo estaba desplazado, como si el foco de luz se hubiera corrido unos grados, porque en lugar de fijarme en quién estaba allí, quién había venido de tal multinacional, qué socio de tal firma podía convertirse en un aliado estratégico, mi atención volvía siempre al mismo punto del salón, Laura. Había llegado unos minutos después de mi entrada. Yo vine saludando y estrechando manos con los organizadores y clientes. Ella, como asistente, venía con una tablet en la mano para tomar notas de cualquier conversación relevante, agendar posibles reuniones, registrar nombres clave. Pero por más que lo intentara, no conseguía verla solo como mi asistente. Su vestido no era ostentoso. No estaba lleno de brillos ni cortes exagerados, como el de varias mujeres que se paseaban por allí buscando miradas. Era un vestido negro, simple, de tela que caía suave sobre su cuerpo, marcando su cintura de una forma discreta y a la vez absolutamente criminal. Las mangas le llegaban hasta la mitad del brazo y el escote era elegante, sin excesos. El cabello, suelto, caía en ondas suaves sobre los hombros y no llevaba toneladas de maquillaje, apenas lo suficiente para resaltar lo que ya era evidente. Si alguien me hubiera descrito ese look en frío, habría dicho que era correcto. Pero verla allí en medio de ese mundo que no había sido hecho para ella era otra cosa. Era como ver una pieza hermosa en un escenario equivocado. O quizá no equivocado. Quizá estaba exactamente donde tenía que estar, y el que estaba descolocado era yo. Una mirada en particular me atravesó diferente. Laura, ella estaba de pie al lado de Luján, escuchándolo con educación. No parecía especialmente encantada, pero tampoco incómoda. Sin embargo, en un punto su atención se desvió. La seguí con la vista y me encontré con la escena. Una mujer se acercaba a mí, alta, de labios rojos y caminar seguro. La reconocí enseguida. Patricia Roldán, especialista en Derecho Internacional, famosa tanto por su tasa de éxito como por su capacidad para convertir cualquier conversación en un coqueteo implícito. Sonrió al llegar frente a mí. «Diego», dijo, dejando que mi nombre se deslizara como un susurro. «Te estaba buscando. Antes habría disfrutado de ese tipo de atención. Era una validación más del personaje que todos veían. El abogado exitoso, el heredero del apellido, el hombre que siempre tenía todo bajo control. Pero esta vez hubo un detalle que alteró la ecuación. Por encima del hombro de Patricia, vi a Laura observando, no de manera descarada, no con escándalo, solo mirando. Sus ojos se detuvieron un segundo en la mano de Patricia, cuando ésta rozó mi brazo, como si aquel gesto hubiera sido más intenso de lo que realmente fue. Luego, casi imperceptiblemente, su mandíbula se tensó. Bajó la mirada hacia su copa, bebió un sorbo pequeño y sonrió a algo que Javier le decía, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La pregunta apareció en mi mente antes de que pudiera detenerla. ¿Estará sintiendo celos? ¿Ella también? El pensamiento fue tan absurdo como peligroso, porque implicaba reconocer que me importaba lo que sintiera, que una parte de mí quería que le molestara verme con otra mujer, que no me era indiferente su reacción. Respondí algo neutral a Patricia. No recordé bien qué. Algo sobre el último congreso en Bruselas, sobre un cliente en común. Mantenía el piloto automático, asentía, sonreía, pero el 90% de mi atención estaba en otra parte del salón. Laura levantó la vista de nuevo en un momento en que creyó que nadie la observaba. Sus ojos pasaron por Patricia, por mi mano sosteniendo la copa, por la distancia entre nuestros cuerpos. Y durante una fracción de segundo, vi en su expresión algo que no había visto en todo el tiempo que llevaba trabajando conmigo. Incomodidad, una sombra de algo parecido a tristeza. Y justo cuando pensé que simplemente miraría hacia otro lado, hizo algo que me descolocó. Se volvió hacia Javier y dijo algo que no alcancé a escuchar. Luján sonrió, claramente encantado, y ofreció su brazo de forma teatral. Ella rió, un poco nerviosa, pero lo aceptó.
y juntos se dirigieron hacia la pista improvisada donde algunas parejas comenzaban a bailar al ritmo del jazz. La imagen se clavó en mi cabeza. Patricia seguía hablando, yo ya no escuchaba nada. Solo veía a Laura, con ese vestido negro, riéndose tímidamente mientras Javier colocaba una mano en su cintura con demasiada confianza para mi gusto. Mi pecho se calentó de una manera nada profesional. No debería importarme, no debería importarme, no debería. Diego. La voz de Patricia me trajo de vuelta. ¿Me estás escuchando? Parpadeé. Disculpa, estaba pensando en un asunto del estudio, mentí. ¿Qué decías? Ella frunció levemente el ceño, como si no estuviera acostumbrada a no ser el centro de la atención masculina. Digo que deberíamos vernos un día de estos para hablar del caso Serrano. Podríamos cenar en un lugar más tranquilo. Era una invitación clara, una que, en otro momento, quizá habría aceptado sin pensarlo demasiado, pero esta noche se sintió irrelevante. Lo hablamos en la semana, respondí, con una sonrisa cortés. Te llamo desde la oficina. No esperé su respuesta. Ni siquiera me importó si había notado la evasiva. Ya estaba caminando hacia la pista. La música había cambiado a un tema más animado, algo con batería suave y con trabajo juguetón. Javier se movía con esa seguridad exagerada que lo caracterizaba, guiando a Laura con un entusiasmo que me resultó inmediatamente irritante. Ella intentaba seguir el ritmo, riendo, pero sus pasos eran algo indecisos. No parecía del todo cómoda, aunque se esforzaba para no demostrarlo. Me acerqué hasta quedar a poca distancia. Podía oler el perfume caro de Luján mezclado con el aroma más sutil de Laura, algo floral, casi imperceptible, que había olido una vez en el ascensor y que se me había quedado grabado sin que quisiera admitirlo. Esperé a que la canción terminara. Cuando la última nota se disolvió en el aire, di un paso hacia adelante. «¿Me la prestas un momento, Javier?», dije con una calma que no sentía. «Necesito hablar con mi asistente sobre un asunto del estudio». Laura abrió la boca, sorprendida. Javier alzó una ceja, divertido. «Claro», respondió, con esa sonrisa burlona que me daban ganas de borrarle. «Pero devuélvemela, que baila mejor de lo que esperaba». Apreté la mandíbula. No dije nada. Tomé suavemente el codo de Laura, guiándola hacia un rincón más silencioso del salón, cerca de una de las grandes ventanas que daban a la ciudad. Las luces de Madrid titilaban allá afuera como si estuvieran atentos a lo que iba a pasar. Ella caminó en silencio a mi lado. Cuando nos detuvimos, se soltó con discreción y alisó una invisible arruga en su vestido. No me miraba directamente. «¿Pasa algo, licenciado?», preguntó, con un tono demasiado correcto. Eso me irritó más que cualquier otra cosa. «¿Te estás divirtiendo?», pregunté en lugar de responder. Ella me miró por fin. «Es una experiencia diferente», dijo, cuidadosa. «Nunca había estado en un evento así. Solo estoy observando, aprendiendo, observando». La palabra me pinchó. «¿Y Luján te está enseñando mucho?», solté, más ácido de lo que pretendía. Sus cejas se arquearon ligeramente. El doctor Luján solo me invitó a bailar. Fui educada, nada más. Me callé un segundo. La miré de cerca. Había un brillo defensivo en sus ojos que nunca le había visto. Y también algo más, algo herido. «No tienes que...», me escuché decir, «no tienes que aceptar cada invitación que te hagan aquí». «Lo sé», respondió. Pero era una forma de integrarme, de no quedar como la chica rara que solo se queda en una esquina sosteniendo la tablet. Hubo algo en su voz que me tocó un lugar incómodo, algo de lo que solía sentir yo mismo cuando era más joven y todavía no sabía quién era en este mundo. Respiró hondo. «Entiendo que este no es mi ambiente», añadió. «Tengo claro de dónde vengo, licenciado. No se preocupe, no voy a hacer nada que comprometa la imagen del estudio. Ahí estaba, la herida. No con palabras dramáticas, no con reproches, solo con esa frase. Tengo claro de dónde vengo». Sentí una punzada en el pecho. La voz de mi padre resonó en mi memoria años atrás, cuando hablaba de gente que no es de nuestro mundo. Y de golpe, la distancia entre Laura y yo se volvió insoportablemente injusta. «No era eso lo que quise decir», respondí, algo más suave. «No dudo de tu criterio. Solo...». Me atraganté con el final de la frase. «Solo me molesta verte con otro hombre». Obviamente, no podía decir eso.
Busqué una salida más racional. Solo quiero asegurarme de que te sientas cómoda. Rematé. Este tipo de eventos puede ser agresivo, y algunas personas confunden amabilidad con algo más. Sus ojos se suavizaron apenas. Estoy bien, aseguró. Un poco abrumada, tal vez, pero bien. Además, usted está aquí. No sé si se dio cuenta del peso de esa frase. Yo sí. Algo en mi pecho se reacomodó, como si hubiera estado desajustado durante años y de repente encontrara su lugar. La miré más de cerca. Las luces del salón se reflejaban en sus ojos, dándoles un brillo cálido. Tenía una pequeña marca de nerviosismo en la comisura de los labios, como si los hubiera estado apretando demasiado fuerte. Y antes de poder detenerme, lo dije. No me gustó verte bailar con él. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Laura parpadeó. ¿Cómo?, preguntó como si hubiera oído mal. Demasiado tarde para retroceder. No me gustó verte bailar con él, repetí, esta vez más controlado. Luján no es precisamente un ejemplo de profesionalismo cuando se trata de separar lo personal de lo laboral. Ella me observó en silencio durante varios segundos. Podía ver sus pensamientos corriendo detrás de esa mirada. Podía casi escucharlos. Y entonces sonrió, pero no fue la sonrisa tímida de siempre. Fue una sonrisa pequeña, cansada, casi irónica. Creí que no le interesaba con quién bailara, licenciado, dijo en voz baja. Al fin y al cabo, yo solo debería preocuparme por servir café y archivar, ¿no? El golpe fue directo. Asumí el impacto. Recordé perfectamente mis palabras del primer día. Sirve café. Archiva. Aprende. Ella no había olvidado ninguna de esas sílabas. Sentí la vergüenza arderme por dentro, sofocante. No estaba acostumbrado a sentir vergüenza. Suelo controlar mis palabras, mis gestos, mis decisiones, pero ahí estaba, la prueba viva de que podía ser cruel sin darme cuenta. Abrí la boca, la cerré. Tragué. Me equivoqué contigo, admití finalmente, con una sinceridad que me sorprendió incluso a mí. Fui injusto desde el principio. Sus ojos se agrandaron apenas, como si no esperara esa frase, como si yo hubiera roto un código tácito de frialdad. No tenía derecho a subestimarte, continué manteniendo la mirada fija en la suya. Ni por tu origen, ni por tu apellido, ni por el trabajo de tu madre. Y mucho menos a reducirte a alguien que sirve café. Has demostrado ser mucho más que eso. Hubo un vacío breve, lleno solo por la música al fondo y el murmullo de la fiesta. Laura desvió la mirada hacia la ventana. Sus manos jugaban con el borde de la copa, nerviosas. No esperaba oír eso de usted, confesó. Pensé que simplemente no le importaba. No le importaba. Otra frase que se clavó. Me importa, dije, más rápido de lo que habría querido. Me importa más de lo que debería. Ella volvió a mirarme, y allí en ese cruce de miradas, un eje interno se movió. Una puerta se entreabrió. Fue el primer giro emocional, porque por primera vez desde que la conocí, dejé de hablarle como su jefe, y empecé a hablarle como un hombre que estaba perdiendo el control de lo que sentía. Hernández, dije, bajando apenas la voz. Laura. Su nombre se sintió extraño y perfecto al mismo tiempo en mi boca. Esta noche, continué, si en algún momento te sientes incómoda, con quien sea, vienes conmigo, no tienes que agradarle a nadie, ni a Luján, ni a Patricia, ni a ningún otro. ¿Está claro? Ella asintió despacio. Sus mejillas tenían un leve tono más rosado. Está claro, respondió. ¿Y usted? ¿Yo qué? Usted también viene conmigo si se siente incómodo. La pregunta me tomó completamente desarmado. Ella sonrió, apenas al ver mi sorpresa. Se ve distinto hoy, añadió, más distraído, como si no quisiera estar aquí del todo. Solté una risa baja, sin humor. No tengo con quién escaparme esta vez. Las palabras se escaparon sin filtro, con un doble sentido que ninguno de los dos comentó, pero los dos entendimos. Por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de algo. Yo tampoco encajaba del todo en ese escenario, no sin ella. Afuera, las luces de Madrid seguían brillando. Adentro, la fiesta continuaba. La gente reía, brindaba, negociaba. Pero para mí todo el salón se había reducido a ese pequeño espacio frente a la ventana, donde una asistente junior de origen humilde había conseguido hacer algo que ningún socio,
Ningún cliente, ningún oponente había logrado en años romper mi armadura. Y lo peor, o lo mejor, de todo, era que, mientras la miraba, solo podía pensar una cosa. «Carajo, estoy perdido». El murmullo de la fiesta recuperó intensidad cuando nos alejamos de la ventana. Yo aún sentía en la piel el eco de esas palabras que se me habían escapado sin permiso. Me importa más de lo que debería. Nunca decía cosas así. Nunca. Me controlaba incluso cuando nadie estaba mirando, y sin embargo, frente a ella, las defensas se me caían solas. Laura caminaba a mi lado con ese paso cuidadoso suyo, como si cada pisada fuera una forma de no estorbar. No sabía que, justamente, su intento constante de volverse invisible era lo que más llamaba la atención. Su discreción era el contraste más poderoso en una sala llena de gente que solo quería ser vista. Íbamos a dirigirnos a una mesa cuando una sombra se acercó por detrás de nosotros con la energía de alguien que está acostumbrado a que el mundo se abra a su paso. «Licenciado Santurian», saludó una voz grave, profunda, modulada por años de controlar salas de juntas. «Por fin lo encuentro». Me giré, y allí estaba él, Arturo Villaseñor, dueño de una multinacional de energía renovable con presencia en 12 países, cliente clave para varios estudios, incluido el nuestro. Era un hombre de unos 50 años, elegante, seguro, con una sonrisa que mezclaba diplomacia y poder. Me extendió la mano y se la estreché con firmeza. «Arturo», respondí. «Entiendo que llegaste hace poco de Bruselas». «Así es. Y no pensaba perderme esta fiesta». Sus ojos se movieron hacia Laura. «Pero veo que no soy el único que ha traído una sorpresa esta noche». Laura se tensó mínimamente. No estaba acostumbrada a que figuras así se fijaran en ella. «Ella es mi asistente», aclaré antes de que Arturo sacara conclusiones equivocadas. «Laura Hernández». Los ojos de Villaseñor brillaron con interés. Demasiado interés. «Asistente», repitió como saboreando la palabra. «Mucho gusto, señorita Hernández». Le tomó la mano, no con condescendencia, sino con una marcada atención que no le dedicaba ni a socias experimentadas. Laura lo saludó con educación, aunque la vi tragar saliva. Aquel hombre imponía. «¿Cuánto tiempo lleva en el estudio del licenciado Santurian?», preguntó Arturo, sin quitarle los ojos de encima. «Unas semanas», respondió ella con honestidad. «Impresionante», comentó él, aunque no tenía nada que impresionar todavía. No muchos se atreven a empezar en un estudio tan exigente. La forma en que la observaba me activó un instinto irracional, primitivo. No era solo admiración profesional, era otra cosa. «Laura está aprendiendo rápido», intervine. «Tiene buenas bases». Ella me miró de reojo. Sabía lo que había detrás de esa frase. Yo dándole crédito. Yo reconociéndola. Yo rompiendo el hielo que al inicio había puesto entre nosotros. Pero Arturo no estaba interesado en mi opinión, solo en ella. «¿Le gusta trabajar aquí?», preguntó dando un paso un poco demasiado cercano para mi gusto. «Sí, mucho», respondió ella, manteniendo la compostura. «Pues debería aprovechar esta noche», dijo él. «Hay gente importante con quien vale la pena conectar, y si me permite un consejo, no se quede todo el tiempo al lado del jefe. Él ya lo conoce todo. Usted debería...». La miró de arriba abajo. «Descubrir el salón». Mi mandíbula se tensó. «Arturo», dije con calma, «Laura está aquí en función de trabajo». «Trabajo, sí», sonrió él, «pero también de oportunidades». Se giró hacia ella otra vez. De hecho, hizo un gesto a un camarero. «En unos minutos estaré reuniéndome con un grupo reducido en el salón privado, donde hablaremos de un proyecto internacional que requiere perfiles jóvenes, con energía, con visión. Me encantaría que se uniera, señorita Hernández. No todos los días aparece un talento fresco en un ambiente tan conservador». Era descarado, demasiado descarado. Laura, por supuesto, quedó paralizada. «Le agradezco mucho, señor Villaseñor, pero...». «Laura tiene tareas asignadas esta noche», interrumpí sin pensarlo. Arturo alzó las cejas. «No he dicho que sea un compromiso largo», sonrió. «Solo una conversación profesional. Lo consideraré», dijo ella finalmente, intentando ser respetuosa. No quería quedar como alguien que rechaza oportunidades, ni como alguien que acepta las cosas por miedo, pero yo lo sentí igual que un puñal en el estómago. Villaseñor vació su copa,
Nos dedicó una última sonrisa y se alejó hacia otro grupo de empresarios. Laura soltó un suspiro de alivio. No esperaba que un hombre así hablara conmigo, admitió bajito. Nunca me había sentido tan visible. No sé por qué, pero esa palabra me golpeó. Visible, porque significaba que antes, en otros círculos, nadie la había visto. Que quizá yo mismo había sido parte de la gente que no la miraba. No tienes que aceptar esa invitación, murmuré. Ella me miró, sorprendida. Lo sé, dijo. No he dicho que lo haré. Pero lo consideraste, solo porque sería una grosería rechazarlo de inmediato. No quiero que nadie piense que... Se detuvo, respiró. Que soy una inútil, que no sabe relacionarse. Ese golpe fue directo a mi estómago. Porque fui yo quien la hizo sentir así. Yo, con mis frases del primer día. Yo, con mis prejuicios y con mis silencios. No eres inútil, dije firme. Eres brillante, Hernández, más de lo que yo mismo fui capaz de ver al inicio. Sus ojos se abrieron, sorprendidos por la intensidad de mi voz. Quise seguir, pero antes de que hablara, escuchamos un anuncio por altavoz. La presidenta de la asociación iba a dar un discurso, seguido de un brindis protocolar. Mientras la gente se acomodaba, vi cómo Arturo la buscaba con la mirada desde el otro extremo del salón. Y cuando la vio, le sonrió. Ella bajó la vista de inmediato. Algo en mí ardió. No celos suaves. No un pinchazo pasajero. Esto era otra categoría. No quiero que él la mire así. No quiero que él se le acerque otra vez. No quiero que ella vaya a ninguna reunión privada donde yo no esté. Mientras la presidenta hablaba, yo no escuchaba nada. Solo pensaba en Laura, en Arturo, en la noche, en esa extraña sensación de vulnerabilidad que nunca había permitido que me tocara. Laura estaba a mi lado, un poco rígida, mirando hacia adelante para no perderse nada del protocolo. Su postura era perfecta, sus manos entrelazadas, su respiración contenida. Y yo estaba mirándola a ella, no al escenario. Me incliné apenas, acercando mis labios a su oído sin rozarla. No vayas con él, susurré. Ella se estremeció, pequeña e involuntariamente. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, sin girarse. Podría haber dicho muchas cosas, argumentos profesionales, razones estratégicas, explicaciones racionales, pero todas habrían sido mentiras. Así que dije la única verdad que me quemaba por dentro. Porque no quiero que te vayas de mi lado esta noche. No respondió, pero la vi tragar saliva. La vi cerrar los ojos un segundo. La vi respirar hondo, como alguien que está a punto de caer en un lugar desconocido. Cuando abrió los ojos, una emoción nueva brillaba en ellos. No miedo, no incomodidad. Era algo más peligroso, expectativa. «Está bien», murmuró al final. «Me quedo». Y fue en ese instante, justo cuando la presidenta decía «Salud», que entendí con absoluta claridad que el problema ya no era Villaseñor, ni Javier, ni la fiesta. El problema era yo, porque ya no solo me importaba su trabajo, su profesionalismo, su progreso. Me importaba ella, su presencia, su sonrisa, su atención, su manera de mirarme, su manera de evitar mirarme cuando sentía demasiado. Mi copa tembló apenas cuando brindé. Estaba perdido, irremediablemente perdido. Y lo peor, o lo mejor, es que, por primera vez en años, no quería encontrar la salida. La fiesta terminó más tarde de lo que imaginaba. El salón se fue vaciando mientras el murmullo se transformaba en eco. Pero mi atención seguía clavada en ella. Laura había sido impecable toda la noche, educada, elegante sin esfuerzo, serena aunque por dentro sé que estaba nerviosa. Yo, no tanto. Cada vez que ella se alejaba siquiera un metro de mí, mis ojos la seguían sin mi permiso. Cada vez que alguien se acercaba a hablarle, algo en mi pecho se crispaba. Cada vez que sonreía, mi control se desmoronaba un poco más. Y para rematar, al salir del salón, nos recibió un muro de agua. Una tormenta brutal había inundado la calle. ¿Y ahora?, preguntó Laura, con la voz ahogada entre el viento y los truenos. No lo pensé. Me quité el saco y lo puse sobre sus hombros. «Vamos», dije. «El auto está justo ahí». Ella abrió los ojos, sorprendida. «Licenciado, se va a empapar». «Ya estoy empapado». No era una metáfora. Ni siquiera habíamos dado 3 pasos y la lluvia nos cubría
como si el cielo hubiera decidido castigarnos personalmente. Pero ella, envuelta en mi saco, con ese olor a tela húmeda y perfume suave, me parecía peligrosamente perfecta. Cruzamos corriendo la entrada del hotel, riéndonos a medias porque era imposible no hacerlo. El viento nos empujaba, la lluvia nos golpeaba, y en ese caos hubo un instante en el que Laura me tomó del brazo para no resbalar. Un instante breve, un toque mínimo, pero suficiente para romper algo dentro de mí. Su mano era cálida pese a la lluvia. Sus dedos se aferraron apenas, como si me buscara sin querer. Y juro que sentí un latido en la piel, un latido que no me pertenecía. «Perdón», dijo ella, soltándome de inmediato. No dije nada. No podía, porque la verdad era simple y devastadora. No quería que me soltara. Llegamos al auto. Los dos estábamos mojados hasta los huesos. El agua resbalaba de su pelo, de su cuello, de su clavícula, y yo tuve que mirar hacia otro lado antes de perder la compostura. «Subí», le dije, abriéndole la puerta. «Licenciado, de verdad no es necesario que me lleve, lo es para mí». La frase salió más rápida de lo que debería, más sincera de lo que podía permitirme. Ella se acomodó en el asiento, dudosa. Yo rodeé el auto y me senté al volante. El motor rugió, pero mis pensamientos hacían más ruido que todo lo demás. Comencé a conducir y miré el espejo retrovisor. Las gotas golpeaban el vidrio como pequeños cristales. La ciudad brillaba con luces difusas, y Laura, a mi lado, respiraba hondo, tratando de no temblar. Le ofrecí la calefacción. Ella la aceptó, y el olor de la mezcla entre lluvia y su perfume llenó el auto. Un aroma suave, limpio, casi familiar. Siempre olía así. Siempre se peinaba así. Ese mechón suelto había estado toda la noche o lo acomodó antes de verme. Mis pensamientos eran patéticos y peligrosamente fuera de control. «¿Dónde vivís?», pregunté manteniendo la voz neutra. Me dio una dirección en un barrio humilde, de esos donde las calles se vuelven más estrechas y el alumbrado es apenas suficiente. No era el tipo de lugar donde mis empleados solían llevarme. No era el tipo de lugar donde yo imaginaba encontrarme con alguien como ella. «Perdón si está lejos», dijo Laura. No quería molestarlo. No me molesta. Me molesta que pienses que me molesta. Me molesta que pienses que solo sos una carga. Me molesta no poder decirte lo que realmente me pasa. Guardé silencio, porque si hablaba, iba a decir demasiado. Mientras conducía, la miré de costado, apenas un instante. La luz amarillenta de los faroles iluminaba su perfil. Su piel aún tenía gotas de lluvia que deslizaban por su mejilla. Su ropa estaba mojada, marcada contra su cuerpo de una manera que no quería observar. Pero observé igual. Ella lo notó. «¿Pasa algo?», preguntó tímida. «No», dije rápido. «No pasa nada». Mentira descarada. Pasa todo. Mi control, mi respiración, mi dignidad profesional, mi capacidad de mirar al frente y no hacia ella. Laura bajó la mirada al ver mi ya ridículo intento de mantener distancia. Se acomodó el saco en los hombros. Mi saco. La ropa enorme sobre su cuerpo pequeño me produjo un nudo en la garganta. ¿Por qué se ve tan bien con algo mío encima? ¿Por qué tengo esta necesidad absurda de abrigarla? ¿Por qué siento que si la dejo bajarse del auto, voy a lamentarlo? Cuando llegamos a su barrio, el contraste con la fiesta era brutal. Calles mojadas, veredas irregulares, ventanas pequeñas iluminadas con luces cálidas, familias cenando tarde, niños corriendo bajo la lluvia sin miedo. Laura me indicó su edificio, un complejo antiguo, con pintura desgastada pero limpio. Muy limpio. «Gracias por traerme», dijo, recogiendo su bolso. «Espera». La detuve, tocando apenas su brazo. Ella se congeló. Yo también. Sentí sus músculos tensarse debajo de mis dedos. Sentí su piel fría por la lluvia. Sentí ese impulso idiota de no soltarla jamás, pero la solté. A la fuerza. «Guarda el saco. Estás mojada. Te vas a enfermar. Pero es suyo. Te lo dejo. Me lo devuelves mañana». Sonrió. Esa sonrisa, suave, mínima, pero suficiente para romper cualquier defensa. «Está bien», susurró. «Buenas noches, licenciado», y bajó del auto. La vi caminar hacia la entrada del edificio, sosteniendo mi saco con las dos manos como si fuera algo valioso. Se giró una vez antes de entrar, quizá para volver a agradecer,
quizás para asegurarse de que yo seguía allí. Yo seguía allí, mirándola como un idiota. Cuando las puertas del edificio se cerraron detrás de ella, apoyé la cabeza contra el respaldo del asiento y solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No debería sentir esto. No debería haberla mirado así. No debería haberla deseado mientras estábamos empapados, mientras reíamos juntos, mientras me temblaban las manos cerca de ella. Pero no pude evitarlo. No podía, ni quería. La mañana siguiente fue un infierno silencioso. Intenté llegar al estudio como siempre, puntual, impecable, controlado. Pero cada paso que daba por el pasillo olía a ella. Mi saco no estaba en mi armario. Mi auto aún tenía su perfume. Y cuando entré a la oficina, ella ya estaba allí, organizando documentos, sonriendo levemente a otra asistente, con el cabello recogido de forma pulcra, como siempre. Pasé junto a ella sin mirarla demasiado, o eso intenté. Pero cuando la superé en el pasillo, su perfume se quedó flotando detrás de mí como un anzuelo. Ese perfume. Dios, qué difícil es concentrarme. Entré a mi despacho y cerré la puerta antes de perder aún más dignidad. Me apoyé en el escritorio, respiré hondo. Era ridículo, era inapropiado, era peligroso y era inevitable. Esa misma tarde ocurrió lo que cambiaría todo. Laura estaba revisando un contrato rutinario, o eso creíamos todos, cuando su voz sonó desde mi puerta. «Licenciado, ¿puedo hablar con usted un momento?» Yo levanté la vista, listo para fingir serenidad. Lo que encontré no fue serenidad, fue alerta. «Encontré algo», dijo ella, mostrándome el documento. «Una cláusula que no coincide con el contrato original». Me lo entregó, leí, volví a leer. Mi corazón se detuvo un segundo. No era un detalle menor. Era un error que podía costarle millones a uno de nuestros clientes más importantes y que arruinaría la reputación del estudio si salía a la luz. «¿Quién revisó esto antes?», pregunté con el pulso acelerado. «Vega», respondió ella, el segundo abogado más experimentado del equipo. «¿Cómo lo encontraste?». Laura respiró hondo. «Porque yo misma lo pasé a limpio la semana pasada y recordaba que el texto no era así». La miré realmente, y algo dentro de mí cayó como una ficha que encaja en ella. Acababa de salvarnos. A mi estudio, a nuestra reputación, a un cliente clave. Ella, la misma chica que yo había subestimado desde el primer día. Mis pensamientos fueron automáticos, implacables, inevitables. ¿Cómo no vi esto antes? ¿Cómo pude ser tan estúpido? El silencio en mi oficina pesaba como nunca. El contrato estaba abierto sobre el escritorio, con la cláusula modificada resaltada en amarillo. Mis dedos tamborileaban contra la mesa, no por impaciencia, sino por algo mucho más incómodo: humillación. Vega, uno de mis abogados senior, había cometido un error que no era propio de él. Un error que casi arruina un caso millonario. Y Laura, mi asistente junior, recién llegada, subestimada por mí mismo, lo había visto antes que nadie. Golpeé el escritorio una vez, no demasiado fuerte, lo suficiente para expulsar un poco de frustración, y me levanté. «Llame a Vega a mi oficina», le dije a Laura. Ella asintió con esa calma puntual y profesional que la caracterizaba, pero que ahora veía con otros ojos. Era calma, sí, pero no era sumisión, era precisión. Cuando Vega entró, yo ya estaba de pie. «¿Querés explicarme esto?», le mostré el contrato. Vega, pálido, bajó la mirada un segundo. «Debe haber sido un error de transcripción». «¿Un error de transcripción que cambia toda la estructura de una indemnización?». Interrumpí con filo. «¿Un error que podría costar 5 millones de euros?», respiró hondo. No tenía excusas, y lo sabía. «Se lo advertimos a tiempo, licenciado», intervino Laura con respeto. Miré hacia ella. Fue un instante, pero suficiente para notar algo que hasta ahora no veía. Estaba firme, no titubeaba, sabía exactamente lo que decía. «Sí», respondí, sin apartar la mirada de Vega. Ella lo vio, ella lo salvó. La palabra «salvó» se escapó más fuerte de lo que pretendía. Vega tragó saliva. «Lo corregiré de inmediato», dijo. «Ya no lo vas a corregir», respondí. «Lo va a terminar Hernández, conmigo». Laura abrió los ojos, sorprendida. Vega también. Yo mismo estaba sorprendido por la facilidad con la que había tomado esa decisión.
pero era la correcta, y más inquietante aún, era la que quería tomar. «Podés retirarte», añadí. Cuando Vega salió, Laura se quedó allí parada, sosteniendo sus papeles contra el pecho como si de repente fueran más pesados. «Licenciado, yo no quise causar problemas», dijo, con voz suave, pero firme. «Hernández», suspiré. «Vos no causaste ningún problema, vos evitaste uno». Ella asintió bajando levemente la mirada. Ese gesto, pequeño e íntimo, me provocó un tirón en el estómago que no tenía nada de profesional. «Séntate», le indiqué. Nos pusimos a trabajar. Durante la siguiente hora, revisamos cláusula por cláusula, detalle por detalle. Laura proponía correcciones, yo asentía. Ella sugería modificaciones, yo las analizaba sin poder evitar pensar. ¿Cómo mierda no vi antes lo inteligente que es? ¿Cómo pude hablarle de servir café? ¿Cómo pude subestimarla tanto? Y luego, algo aún peor. ¿Cómo voy a seguir trabajando así, tan cerca, sin tocarla, sin mirarla demasiado, sin perder la cabeza definitivamente? Casi al final de la revisión, Laura acercó su silla para mostrarme una concordancia textual. Su hombro rozó el mío, un roce mínimo, prácticamente accidental, pero mi respiración se cortó. Ella notó el silencio. «¿Está todo bien?», preguntó girando el rostro hacia mí. «Sí», respondí, pero mi voz sonó más grave de lo usual. «¿Todo bien?». Mentira, nada estaba bien, nada era normal. Ella volvió a concentrarse en el documento, sin saber que, mientras hablaba, mis pensamientos funcionaban como un péndulo caótico. Ese mechón suelto otra vez. Siempre se sienta tan cerca. Dios, Diego, contrólate. No la mires así. Es tu asistente. Es la hija de la mujer que trabajó en tu casa durante años. Es demasiado joven. Es demasiado brillante. Es demasiado ella. Cuando terminamos, eran casi las 8 de la noche. La oficina estaba vacía, silenciosa, solo iluminada por las lámparas cálidas del estudio. «Gracias por quedarse más tiempo», dijo Laura mientras guardaba sus cosas. «Gracias por salvar el día», respondí. La sinceridad en mi voz me asustó. Ella sonrió apenas, una sonrisa pequeña, cansada, pero tan dulce que me mareó. «Mañana le devuelvo el saco», añadió. «No hay apuro». Ella rió, mirando al piso. «No quiero que piense que se lo robé. Podrías quedártelo toda la vida y no me quejaría», pensé. Por suerte no lo dije. Cuando Laura salió de mi oficina, caminé hacia la ventana. La noche madrileña estaba tranquila después de la tormenta. La calle brillaba con esa mezcla de humedad y luz que siempre me había parecido fría. Pero no hoy. Hoy todo estaba tibio, extrañamente tibio. Me descubrí repitiendo en voz baja, como si necesitara oírlo para creerlo. Me salvó. Era la verdad. Y también era la grieta definitiva en mi coraza. Nunca había admirado a nadie tan rápido. Nunca había sentido tanta vulnerabilidad en tan poco tiempo. Nunca una mujer había desordenado mi lógica profesional al punto de bloquear mis pensamientos. No puedo permitir que alguien más la valore más que yo. La frase vino como un golpe. No era posesividad pura, era miedo. Y esa revelación me dejó sin aliento. Miedo a perderla antes de tenerla. Miedo a que se fuera a otro estudio donde sí la valoraran desde el principio. Miedo a que un hombre como Villaseñor o cualquier otro viera lo que yo recién estaba empezando a ver, porque la verdad era simple. Ella es brillante, ética y dedicada. Ella es exactamente el tipo de persona que podría destruir mis muros sin proponérselo. Y yo ya no sabía cómo defenderme. Al día siguiente, Laura llegó temprano como siempre, pero algo en ella había. No su postura, no su ropa, no su peinado, era otra cosa. Una luz, la luz de alguien que, por primera vez, sabía que su valor había sido visto. Yo estaba en mi despacho, revisando correos, cuando escuché su voz desde la puerta. «Buenos días, licenciado». Levanté la vista y la vi, simplemente caminando hacia mí, con una carpeta en la mano, con ese perfume suave que ya era mi nueva obsesión, con ese paso silencioso que me ponía nervioso sin explicación lógica. Ella dejó una carpeta en mi escritorio y sonrió ligeramente. Ya revisé todo lo que faltaba del contrato. «Está listo para enviarlo al cliente». «Perfecto», respondí intentando sonar normal. No funcionó, porque mientras le hablaba,
Mi atención estaba dividida en 1000 partes. Su voz, su olor, la forma en que se inclinaba hacia la mesa, la calma que transmitía, la calidez que dejaba en el aire. Cuando salió de la oficina, cerré los ojos y apreté el puente de la nariz. No podés seguir así, Diego. Tenés que recuperar el control. Ella trabaja para vos. Es tu responsabilidad mantener distancia. Pero en lugar de calmarme, esas frases solo encendían más el fuego. Esa tarde ocurrió algo que sellaría completamente nuestra nueva dinámica. Laura se acercó con una duda sobre un caso en curso. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, y comenzó a explicarme algo que había encontrado. Sus dedos rozaron la hoja mientras me mostraba la anotación. Yo la miraba a ella, no al documento. Ella lo notó. Su respiración se detuvo un instante, y entonces, por primera vez desde que la conocí, levantó la vista directamente hacia mis ojos. Sin miedo, sin evasión, sin esa distancia respetuosa que había posado entre nosotros durante semanas. Fue una mirada sincera, profunda, casi desafiante sin querer serlo. Una mirada que decía, yo también estoy sintiendo algo, aunque no deba. El aire entre nosotros cambió. La oficina desapareció. La tensión se volvió física. La temperatura subió. Mi corazón dejó de comportarse como un órgano racional. Iba a decir algo que seguramente habría arruinado toda frontera profesional, algo que me venía quemando desde la noche de la tormenta. Pero antes de abrir la boca, ella habló. Licenciado, ¿está seguro de que está bien? No supe qué responder, porque no estaba bien, y ella era la única que no debía saberlo. Sí, mentí. Estoy bien. Ella asintió, aunque no me creyó del todo. Se alejó, pero no lo suficiente. Y mientras guardaba el documento, sus dedos temblaron apenas. Ese temblor me terminó de quebrar. No soy el único sintiendo esto. Y ese descubrimiento fue peligroso, muy peligroso. Los días siguientes al error del contrato fueron extrañamente tranquilos. O tal vez tranquilos no es la palabra. Había paz en el estudio, sí. Pero dentro de mí había un terremoto silencioso que no me dejaba dormir. Cada vez que Laura pasaba cerca, mi respiración cambiaba. Cada vez que hablábamos, mi control fallaba. Cada vez que sonreía, bueno, dejemos en que nada me preparó jamás para el efecto que esa mujer tendría en mi vida. Yo no estaba acostumbrado a sentir. Había pasado demasiados años evitando ese riesgo. La muerte de mi madre había sido un antes y un después. Mi padre, aunque justo, se volvió aún más exigente. Yo aprendí rápido. Sentir era peligroso. Abrirse era entregar un arma. La única forma de sobrevivir era construir muros. Y ahora una chica de 26 años tiraba esos muros abajo con una facilidad que me aterraba. Una tarde, mientras revisábamos documentos, la vi más callada que de costumbre. No triste, no molesta, solo silenciosa, como si algo la estuviera empujando hacia adentro. Hernández, dije al verla perdida en sus pensamientos. ¿Pasa algo? Ella parpadeó, despertando de ese trance. Sí, disculpe, no dormí bien anoche. ¿Motivo especial? Ella tomó aire, un aire diferente, profundo, lleno de un dolor viejo. Estuve pensando en mi papá, dijo finalmente. Me enderecé, atento. No sabía que... Me detuve. ¿Está enfermo? Ella negó con la cabeza. No. Murió hace años. Ese golpe fue directo. El tipo de golpe que uno siente incluso sin conocer los detalles. Lo siento, dije, sincero. Gracias, respondió ella con un susurro suave. Pero su muerte fue compleja. Guardó silencio unos segundos, y yo supe que si quería abrirse, tenía que darle espacio. Mi papá trabajó toda su vida, continuó ella. Era un hombre noble, el tipo de persona que siempre daba más de lo que recibía. Pero cuando enfermó y la empresa donde trabajaba se negó a cubrir los tratamientos. No teníamos seguro médico completo, aunque él había dedicado casi 20 años a esa compañía. Eso es... Apreté los dientes. Injusto. Sí, dijo ella con un hilo de voz. Y ahí fue cuando mi mamá trabajó aún más, y cuando yo decidí que quería estudiar Derecho. No solo para superarme, como dicen, sino porque nadie debería enfrentar sola una injusticia así. Una ola de respeto profundo me atravesó, una admiración silenciosa y absoluta. Ella estudió para defender a otros.
Ella estudió para enfrentar el sistema que le falló. Ella estudió porque había vivido en carne propia lo que yo solo veía desde mi oficina brillante. No sabía todo eso, dije, sin apartar la mirada. No se lo conté antes, respondió ella, con un leve temblor en la voz. No pensé que fuera importante. Me incliné hacia adelante sin pensarlo. Es importante para mí. Laura levantó la vista. Y durante un momento frágil y enorme, el mundo entero se redujo a esos ojos. La tensión entre nosotros se volvió tan palpable que casi podía tocarse. Ella tragó saliva. ¿Y usted?, preguntó con timidez. ¿Siempre quiso ser abogado? Reí con un suspiro amargo. No, lo dije demasiado rápido. Entonces, ¿por qué lo es? Me apoyé en el respaldo. Un peso antiguo cayó sobre mis hombros. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Ella abrió los ojos con un dolor empático inmediato. Lo siento mucho. Fue repentino, continué. Nunca entendí exactamente qué pasó. Mi papá, busqué las palabras, se volvió más duro, más frío. Me exigía perfección en todo. Decía que era la única forma de sobrevivir cuando alguien te arranca una parte del alma. Laura escuchaba sin interrumpir. No había juicio en su mirada, solo comprensión pura. Supongo que crecí creyendo que sentir era un lujo que no podía darme, añadí. Así que me volví eficiente, productivo, intocable. Ella sonrió con una tristeza suave. Y lo logró. Sí, dije, pero mi voz sonó hueca. Pero a veces, ser intocable se parece demasiado a estar solo. Silencio. Un silencio necesario, íntimo, vulnerable. Ella bajó la mirada. Yo deseé tocarle la mano. No lo hice, pero lo pensé. Y ese pensamiento me dejó temblando por dentro. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Mi padre me llamó. Diego, hijo, ¿podés venir a cenar mañana?, preguntó con su voz dura, pero más suave de lo habitual. Quiero hablar con vos sobre el nuevo proyecto del estudio. Claro, respondí. Y trae a la asistente nueva, añadió como quien comenta el clima. Se me cayó un lápiz de la mano. ¿A Laura? Sí. ¿Cómo no voy a conocer a la hija de la mujer que trabajó conmigo tantos años? Además, la chica me cae bien, siempre fue respetuosa cuando venía de pequeña. Cerré los ojos un instante. Mi cerebro gritaba, esto es una mala idea. Esto es peligroso. Esto va a acelerar algo que yo ya no estoy logrando detener. Pero mi boca dijo, está bien, la llevaré. Laura aceptó la invitación con una mezcla de nervios y gratitud-respeto. ¿Su padre realmente quiere verme?, preguntó mientras caminábamos hacia el auto aquella noche. Sí, respondí. Te aprecia más de lo que crees. Y yo también, pensé. No lo dije. La llevé a la casa familiar, una residencia elegante, sobria, llena de historia. Cuando entró, mis ojos no estaban en el lugar, sino en ella. Laura miraba las paredes con respeto. Mi padre la vio desde el living y sonrió, una sonrisa que pocas veces le había visto. «Laura», exclamó con sincero afecto, «mira cómo creciste. ¿Cuántos años tienes ya?» 26, señor Santurian. Tu mamá estaría orgullosa», dijo él, tocándole el hombro con cariño paternal. Ella casi se quiebra. Y yo sentí algo que jamás había sentido en mi vida. Quiero verla en mi mundo. Quiero verla aquí, siempre. Quiero que mi padre la trate así siempre. Quiero protegerla de todo lo que nunca pude proteger a mi madre. Durante la cena, mi padre le hizo preguntas, la escuchó con atención, y cuando Laura habló de derecho laboral, él la miró con auténtico orgullo. «Tienes una mente brillante», le dijo. Ella se sonrojó, y yo estuve al borde del colapso emocional. No porque mi padre la reconociera, sino porque en ese instante lo entendí. No quiero que sea solo mi asistente. No quiero que sea solo parte del estudio. La quiero en mi vida. La quiero cerca. La quiero conmigo. Al final de la noche, al acompañarla hacia la salida, ella caminaba en silencio. Una tranquilidad dulce nos envolvía. «Gracias por traerme», dijo ella. «Su padre es muy amable». «Le gustaste», respondí. Ella rió bajito. «No creo que sea para tanto». «Lo es». Se detuvo. Yo también. El pasillo estaba en penumbra. La luz tenue iluminaba su rostro. Su respiración temblaba apenas. «Diego,
Me llamó por mi nombre por primera vez. ¿Por qué me mira así? La respuesta era obvia, y sin embargo, mortal. Me acerqué un paso. «Porque no puedo mirarte de otra manera», confesé en voz baja. Ella tragó saliva. Sus labios se entreabrieron. Su pecho subía y bajaba con una emoción que ya no trataba de ocultar. «No deberíamos», susurró. «Lo sé. Somos jefe y asistente. Lo sé. Y así todo sería más difícil. Laura», mi voz se quebró tan ligeramente que me odié por ello. «No puedo seguir fingiendo que no siento esto. Un segundo, un parpadeo, un universo». Ella levantó la mano, como si fuera a tocarme, pero no lo hizo. Se quedó a milímetros, y esa distancia mínima, ese casi contacto, esa electricidad, fue más fuerte que cualquier beso. Yo acercaría mi frente a la suya, la tomaría de la cintura, la besaría como si toda mi vida hubiera esperado ese instante. Pero no lo hice, no todavía, porque ella dijo, con un hilo de voz dulce: «Diego, yo también siento algo, pero tengo miedo». Mi respiración se detuvo por completo. Miedo de perder su trabajo, miedo de equivocarse, miedo de que yo no fuera tan bueno como ella creía, miedo de entregarse. Lo vi todo en sus ojos. Di un paso atrás, no por desinterés, sino por respeto. «No voy a presionarte», prometí, «pero tampoco voy a mentirte, no quiero alejarme». Ella sonrió con tristeza dulce. Yo tampoco, y fue suficiente. Más que suficiente, porque lo que sentí en esa mirada de ella no lo había sentido jamás. La noche después de la cena familiar me dejó inquieto, caminando de un lado a otro en mi departamento. Esa mirada de Laura, esa confesión temblorosa de «yo también siento algo, pero tengo miedo», se había quedado tatuada en mi respiración. No pude dormir, no pude pensar en otra cosa. Trabajar al día siguiente fue un acto de tortura silenciosa. Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, algo dentro de mí se tensaba. Cada vez que veía su nombre en un documento, me preguntaba si estaba bien. Cada vez que pasaba cerca, conteniendo el perfume suave que llevaba siempre, yo perdía un poco más del control que durante años pensé que era indestructible. Yo, Diego Santurián, abogado brillante, hombre metódico, orgulloso, frío, impenetrable, estaba enamorado hasta los huesos, y por primera vez en mi vida, el amor no me daba miedo. Lo que me daba miedo era perderla. 2 días después, cuando el estudio se vació y todos se fueron, Laura seguía allí, revisando carpetas con la concentración silenciosa que siempre me desarmaba. Toqué la puerta suavemente. «¿Podemos hablar un minuto?», pregunté. Ella levantó la vista despacio. Sus ojos fueron una mezcla de sorpresa, nervios y algo más, algo cálido, algo que me atravesó el pecho entero. «Claro, licenciado», respondió. Esa palabra, otra vez ese muro entre nosotros. «Diego», la corregí con voz baja. «Cuando estamos solos, prefiero que me digas Diego». Ella respiró hondo, asintió. «Diego». «¿Qué ocurre?». Entré, cerré la puerta y apoyé la mano en el marco. No era una pose, que era la única forma de mantenerme en pie, mientras mi corazón hacía un ruido absurdo dentro del pecho. «No dejo de pensar en lo que dijiste la otra noche», comencé. «Lo del miedo». Ya bajó la mirada. «Yo», murmuró. «No sé si era buena idea decirlo». «Fue la mejor idea que podrías haber tenido». Le temblaron los labios, y ese temblor fue mi sentencia. Me acerqué, despacito, con el tipo de cuidado que se usa para tocar algo que puede romperte si lo haces mal. «Laura, yo no soy bueno con las palabras», admití. «Nunca supe decir lo que siento, ni siquiera con mi padre, ni cuando perdí a mi madre. Pero contigo todo lo que guardé durante años empieza a salir sin que yo pueda detenerlo». Ella levantó los ojos sorprendida. «Diego, no estoy preparado para esto», confesé, sintiendo mi propia voz quebrarse. «No sé cómo manejarlo. No sé cómo se supone que debo comportarme. No tengo idea de cómo se hace para no pensar en ti todo el día, para no sentir celos cuando alguien más te mira, para no querer protegerte incluso de cosas que no existen». Ella tragó saliva. Yo estaba diciendo demasiado, pero era tarde para retroceder. «Y te juro que intenté ignorarlo», continué. «Intenté ser profesional, ser frío, ser el hombre que siempre fui, pero
Di un paso más. Quedé tan cerca que podía sentir su respiración chocando contra la mía. Ya, pero cada vez que te acercas, cada vez que sonríes, cada vez que dices mi nombre, algo en mí se rompe, algo que no sé si quiero reparar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas silenciosas, hermosas, que decían más que cualquier palabra. Diego, yo también, susurró. Pero tengo miedo de hacer algo mal, de que mi presencia arruine tu reputación, tu estudio, tu trabajo, lo que construiste. No, la interrumpí suavemente. Ya no voy a permitir que pienses así. Escúchame bien. Tomé su mano. La primera vez que realmente la tomé. Un contacto pequeño, tibio, pero tan poderoso que sentí corriente por la columna. Vos no arruinás nada, dije con firmeza. Sos lo mejor que me pasó en años. Si alguien no lo entiende, problema de ellos, no mío, no tuyo. Su respiración se aceleró. La mía también. No la besé aún. Tenía que decir algo más. Y hay algo que quiero proponerte, añadí. Algo que cambiará todo. Sus ojos se abrieron un poco más. La curiosidad, la esperanza, el miedo, todo mezclado. Voy a abrir un nuevo sector del estudio, expliqué. Un área enfocada en derecho laboral y causas sociales. Quiero que el apellido Santurián también represente justicia, no solamente contratos millonarios. Y quiero que lo dirijas conmigo. Quiero que seas mi socia. Ella se tapó la boca con la mano, incrédula. ¿Socia? ¿Yo? Vos, repetí con una sonrisa suave. Porque tenés el corazón, la inteligencia y la valentía que este estudio necesita, porque viste injusticias que yo nunca vi, porque tenés una mirada humana que yo perdí hace mucho tiempo, y porque... Mi voz se volvió casi un susurro. No quiero construir nada sin vos. Las lágrimas que estaba conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Me acerqué más. Limpié una gota con mi pulgar. Ella cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ahí estaba. La decisión, la entrega, el deseo. Diego, respiró temblando. Yo también quiero estar contigo, en lo profesional y en lo personal, pero tenía miedo. Lo sé, dije. Yo también lo tenía, pero ahora no. Y sin pedir permiso, sin pensarlo dos veces, sin ningún muro que nos separara, la besé. No fue un beso suave, no fue un beso tímido, no fue un beso lógico, fue un beso que llevaba semanas, meses, vidas enteras queriendo salir. Fue mi alma estrellándose contra la suya. Fue mi control rendido. Fue su cuerpo acercándose al mío como si hubiera estado esperando exactamente ese momento desde la primera vez que entró en mi oficina. Ella respondió con un suspiro que me dejó sin aire. Sus manos buscaron mis hombros. Las mías rodearon su cintura. La atraje contra mí con una necesidad que no sabía que era capaz de sentir. El mundo desapareció. El estudio desapareció. Los miedos desaparecieron. Solo quedamos nosotros. Nuestra respiración mezclada, nuestros latidos enredados, nuestra historia comenzando de verdad. Cuando nos separamos, seguía sosteniéndola por la cintura. Su frente quedó apoyada en la mía. «Laura», susurré, aún sin aire. «No te voy a soltar, nunca más». Ella sonrió, con lágrimas y luz en los ojos. «No quiero que me sueltes, Diego». La abracé como quien encuentra por fin el lugar donde pertenece. Abrimos el nuevo sector del estudio 3 meses después, con su nombre al lado del mío, con su visión guiando cada caso, con mi admiración creciendo cada día. La gente hablaba, sí, pero ya no importaba, porque el día que ella me salvó no solo salvó un caso, me salvó a mí, y yo ya no tenía miedo de decirlo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te emocionó la historia de Laura y Diego? ¿Crees que el amor tiene el poder de derribar hasta al hombre más rígido? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.